En esta sesión vamos a analizar en detalle la configuración circuital denominada puente de Winston, utilizada para realizar mediciones con el método de detección de cero. El circuito del puente de Winston incluye una fuente de voltaje DC, 4 resistencias conectadas en la forma indicada en la figura y un instrumento sensor con cero central que puede ser un amperímetro o un voltímetro como el mostrado en la lámina. Es necesario que el elemento sensor sea con cero central, porque el voltaje entre los puntos A y B puede ser positivo o negativo dependiendo de los valores de las 4 resistencias. Veamos el funcionamiento de este circuito. Queremos analizar la situación en la que el puente está equilibrado, esto es, los puntos A y B están al mismo voltaje, por lo que no hay circulación de corriente entre ellos. En este caso, tanto un voltímetro como un amperímetro conectados entre dichos puntos marcarán cero. Cuando se cumplen estas condiciones, podemos escribir que la ecuación del voltaje en el punto A con respecto a tierra utilizando el principio del divisor de voltaje es B sub A igual a R2 sobre la suma de R1 más R2 multiplicado por la fuente de voltaje E. Igualmente, el voltaje en el punto B está dado por B sub B igual a R4 sobre la suma de R3 más R4 multiplicado por la fuente de voltaje E. Si BA es igual a BB, igualando las ecuaciones anteriores, obtenemos la expresión R1 por R4 igual a R2 por R3. Por lo tanto, podemos definir el valor de cualquiera de las resistencias en función de las otras tres. Por ejemplo, R2 es igual a la fracción R1 sobre R3 multiplicada por R4. Apliquemos este principio a un puente comercial. Si definimos la relación R1 sobre R3 como un valor conocido K, R2 como la resistencia incógnita Rx y R4 como la resistencia variable que podemos ajustar, tenemos que la relación R2 igual a R1 sobre R3 por R4 se transforma en Rx igual a K por R bar, y con las calibraciones adecuadas, K se hace igual a 1. Por lo tanto, con un puente de Winston bien diseñado, tenemos un instrumento en el que, ajustando la resistencia variable de forma que la lectura del instrumento sensor sea cero, el valor de dicha resistencia ajustable es igual al valor de la resistencia incógnita, siendo esta medición de gran exactitud debido a que en el momento de realizarla no se está introduciendo ninguna alteración en el circuito inicial, y de gran precisión, ya que pueden ajustarse varias cifras significativas de la resistencia variable. En el puente comercial mostrado en la figura, la fuente de voltaje y las resistencias R1 y R3 están dentro del instrumento. El sensor con cero central se encuentra en la parte superior izquierda. La resistencia incógnita se conecta en los terminales que se encuentran en la parte derecha y la resistencia variable está constituida por el arreglo de resistencias conectadas a los 4 selectores ubicados en la parte central y al selector de escala que se encuentra en la parte superior derecha. El potenciómetro, que se encuentra al lado del selector de escala, está conectado en serie con el sensor y su función es regular la sensibilidad de este instrumento. Cuando se va a realizar una medición, dicho potenciómetro se ajusta para que el sensor tenga poca sensibilidad mientras se están haciendo los primeros ajustes de los selectores de la resistencia variable. A medida que la aguja del sensor se acerca a cero, se va modificando la posición del potenciómetro para aumentar la sensibilidad hasta realizar el ajuste final cuando el sensor tiene la máxima sensibilidad posible. Al concluir la medición, es conveniente llevar el potenciómetro a la posición de sensibilidad mínima. En la parte inferior izquierda hay 2 switches que se cierran cuando están hundidos. Su función es proteger al galvanómetro. El switch identificado con la letra B está en serie con la batería y al que le corresponde la letra G está en serie con el galvanómetro. Los 2 switches tienen que estar presionados mientras se realiza la medición. Si en un momento dado el usuario observa que la corriente por el galvanómetro es excesiva, simplemente con levantar la mano se desconectan el galvanómetro y la batería. El puente de Winston
También permite realizar mediciones diferenciales. Recordemos este procedimiento. El método diferencial se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a un valor inicial. En primer lugar, este valor inicial se ajusta con respecto a una referencia estable, de forma que el instrumento sensor indique 0. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del instrumento sensor. Vamos a utilizar este método para medir la variación del valor de una resistencia, por ejemplo, de un termistor, que es una resistencia cuyo valor cambia con la temperatura. A una temperatura de referencia, el termistor presenta una resistencia Rx, y cuando hay cambios, se modifica en delta Rx. Utilizamos un puente de Winston como el analizado anteriormente, y ajustamos la resistencia patrón para que el sensor con cero central marque 0 cuando la resistencia es Rx. De esta forma, hemos establecido que la condición inicial es la temperatura actual. Si posteriormente la temperatura cambia, variará la resistencia del termistor en delta Rx y el instrumento sensor presentará una deflexión de la aguja relacionada con la variación de temperatura que haya ocurrido. Los factores de los que depende la exactitud del puente de Winston son 1. De la exactitud y precisión que tienen las resistencias fijas y el conjunto de resistencias que forman la resistencia variable. 2. De los valores de las resistencias y de la fuente del instrumento. Cuanto mayores sean las corrientes que circulen por las resistencias, más fácil será detectarlas con el sensor. 3. De la exactitud y precisión del sensor con cero central. 4. De la sensibilidad del sensor. Recordemos que esta sensibilidad la vamos a ir modificando al ajustar el potenciómetro que está en serie con el sensor y que el ajuste final debe hacerse cuando la sensibilidad de este dispositivo sea máxima. La sensibilidad de un puente de Winston se define como el número de divisiones que deflecta el sensor por unidad de resistencia cuando se produce una variación determinada en la resistencia incógnita. Su ecuación es número de divisiones sobre delta Rx. En esta sesión hemos analizado las ecuaciones que definen la operación de un puente de Winston, con el que es posible realizar mediciones de resistencias con mucha exactitud y precisión utilizando el método de detección de cero. Hemos visto las características de un puente de Winston comercial y revisado el procedimiento para realizar una medición diferencial utilizando el puente de Winston. Finalmente, hemos detallado los factores de los que depende la exactitud de una medición con un puente de Winston y definido la sensibilidad de este instrumento.